Hola, somos Centro Cristiano Radatili y estamos felices de compartir esta reflexión con vos. Venimos en este tiempo hablando un poco sobre, y vamos desarrollando esta palabra, ¿no? La reconciliación de todas las cosas, y vamos a hablar todo el año sobre eso. Pero en este mes venimos hablando específicamente de reconciliarnos con las Escrituras, ¿no? Hablamos de la importancia de entender que las Escrituras es mucho más que un libro, sino que no tan solo transmite conocimiento como lo puede hacer cualquier libro, sino que la intención y la esencia de las Escrituras es transmitir la vida, ¿no? Y vemos que por ahí la pastora hablaba de esto, ¿no? De que no es una falacia, sino que realmente las Escrituras es un libro totalmente coherente, ¿no? Si nosotros vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que es como un compilado de varios autores, ¿no? Que pasaron muchísimos años desde que se empezó a escribir hasta que llegamos a Apocalipsis, donde fueron en diferentes regiones, territorios geográficos, que estaban influenciados por diferentes culturas, que vivieron diferentes episodios históricos, pero en todo esto hay un hilo conductor que es Cristo, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras nos hablan, nos enfocan, nos direccionan a Cristo. Y esto sin lugar a dudas tiene que ser algo importante y relevante para cada uno de nosotros. Ahora, como cristianos, creemos en las Escrituras, ¿no? Si a nosotros nos dicen cuál es tu manual de vida, decimos, ¿no? O para qué sirven las Escrituras, como hablábamos en las reuniones anteriores, decimos que es nuestro manual, ¿no? Y estaba ese ejemplo de que si queremos que un electrodoméstico funcione o conocerlo y usarlo correctamente, vamos a ir al manual de instrucciones y hablamos de las Escrituras como el manual de instrucciones. Entendemos que es mucho más que eso hoy, sino que es por lo cual, a través de la palabra de Dios, esta palabra escrita de alguna manera por hombres, pero inspirada por Dios, es mucho más que entender nuestro funcionamiento, sino que tiene que ver con ese plan y propósito eterno de Dios y de tener la identidad de quiénes somos y para qué fuimos hechos, ¿no? Un electrodoméstico funciona, pero no tiene nada. Nosotros es comprender, entender, ¿no? Que se nos es revelada a través de la Escritura cuál es nuestra identidad y para qué fuimos llamados, qué es lo que tenemos que alcanzar en Cristo Jesús. Pero en ocasiones, ¿no? Teniendo todo este conocimiento y sabiendo, en muchas ocasiones, como cristianos nos comportamos de manera incoherente. Por eso el título, Coherencia, hermano, ¿no? Sabemos que las Escrituras es esto, que es una palabra que transmite vida. Entendemos que es la lámpara a nuestros pies, que es lumbrera en nuestros caminos. Salmo 19, 105 dice esto, ¿no? Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tenemos súper claro, pero en muchas ocasiones, teniendo esta palabra, nos comportamos de manera incoherente, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos, y un poco hablando sobre este versículo específico, cuando nosotros hablamos de que lámpara, la palabra es lámpara a nuestros pies, nos está hablando, o podemos relacionar esta frase con el entendimiento que recibimos a través de la Escritura para poder vivir nuestro presente, ¿no? Es el entendimiento que recibimos de esta Escritura que nos transmite vida para poder vivir nuestro presente. Pero cuando hablamos de que es luz a nuestro sendero, tiene que ver con la dirección que nos muestra Dios, ¿no? Y hacia dónde nos conduce. Y la verdad que cuando nosotros vamos, ¿no? Y indagamos un poquito, esta luz no es una luz que nos alumbra un montón, ¿no? Sino que está relacionado con la luz tenue que da una vela. Entonces nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchas ocasiones se nos ha cortado la luz y no tenemos lámpara de emergencia. Lo que tenemos en casa son velas. Y no la vela, sino la vela esa de perfume, pero bueno, es lo que hay en casa. Claro, sí.
que es para otra función, pero nosotros la hacemos funcionar como... Entonces, nada, la vela se convierte en nuestra guía, ¿no? Vamos caminando, vamos al baño, vamos con la velita esa chiquitita, y la verdad que alumbra, la apoyamos en el lavatory y alumbra ahí, ¿no? Si vos te querés peinar no te da, si te sentás en el inodoro no te da, alumbra ese espacio. Y cuando nosotros estaba leyendo un poco e investigando sobre este versículo, habla de que esta luz también es una luz muy tenue. Y a veces, en muchas ocasiones, nosotros queremos que el Señor nos muestre todo, que nos revele todo. Y si el Señor no nos revela todo, se genera en nosotros como un grado de ansiedad. Y no es un problema que lo tenemos nosotros los cristianos. Hoy este nivel o esta ansiedad es lo que está de alguna manera afectando a toda la sociedad, ¿no? Y como sociedad, dentro de esta sociedad, si nosotros no entendemos, si no nos aferramos, si empezamos a vivir esta vida y siendo coherentes, ¿no? Vivir una vida coherente como cristianos, caemos en este mismo rollo que está viviendo toda la sociedad, que es esta ansiedad. Cuando hablamos de coherencia, tiene que ver con pensar, ¿no? Tiene que ver con sentir y tiene que ver con hacer, ¿no? Pensar, sentir y hacer lo mismo, ¿no? Que haya una coherencia en nuestra vida, en nuestro interior. Y la verdad que cuando nos encontramos muchas veces en situaciones difíciles, nos comportamos como personas incoherentes. Hablamos de una escritura coherente, hablamos de que la Biblia hay ese hilo conductor que es Cristo como el hombre más coherente, ¿no? Dios hecho hombre, como que vivió la vida más coherente. Decimos creer en esas escrituras, decimos creer en Cristo como nuestro Señor, Salvador. Decimos que Él trazó un plan eterno en el cual nos hizo partícipes. Decimos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero cuando no logramos ver lo que queremos ver, entramos en una ansiedad tremenda que nos empezamos a comportar de forma incoherente. ¿Qué es forma incoherente? Que pensamos una cosa por la información que recibimos de las escrituras, de una palabra, de lo que sea, pero sentimos otra y terminamos haciendo cualquier cosa, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en algunas ocasiones me ha pasado eso, ¿no? Y esa lucha interna que se genera, ¿no? Señor, pero ¿cómo esto, no? Y es en esas situaciones que entramos. El problema no es estar en algunas situaciones así, el tema es no resolverla y que pase tiempo y nos encontremos en ese estado de incoherencia. Cuando vamos a las Escrituras, un ejemplo muy claro que me gusta mucho es cuando está en el libro de Mateo, capítulo 9. No lo tengo acá, pero me vino a memoria. Capítulo 9, creo que es versículo 35, porque yo arranco acá en el 38. Pero está ahí Jesús, viene caminando con sus discípulos y los escucha que están como en una discusión, ¿no? Y vienen discutiendo, qué sé yo, y a Jesús le llama la atención. Entonces en un momento los sienta a los 12 ahí y le dice: muchachos, ¿qué problema tienen ustedes con quién va a ser mayor? No pierdan el tiempo, no caigan en la ansiedad, porque se están comportando incoherentemente. Si alguno quiere ser el primero, hágase siervo de todos, ¿no? Fíjense en cómo es esto, ¿no? Cómo matamos la ansiedad. Ellos querían ir mucho más allá de lo que se les permitía ver, ¿no? Ellos estaban con la luz, ¿no? Estaban con aquel que los guiaba, que es Cristo mismo, pero así todo entraron como en un tiempo de ansiedad. Y más adelante, que es a los que quiero hacer hincapié, en esto no era cortar con tanta dulzura como es Paso de los Toros, sino que era cortar con toda ansiedad, ¿no? Pero en Marcos capítulo 9, versículo 38, seguido a este episodio que Jesús había tenido con sus discípulos, se acerca Juan y le dice: maestro,
Vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Fíjense, ¿no? Ellos estaban primeramente como en esa lucha, no en un estado de incoherencia, porque estaban ahí, ya ellos sabían, ya estaban en el cielo, estaban, ¿no? ¿Vieron? Que a veces nos pasa, ¿no? Hay tantas cosas que hacer todos los días, pero nosotros estamos allá en el cielo, ¿no? Y nos comportamos de manera incoherente porque no estamos situados, no estamos pensando, no estamos sintiendo lo que hoy el Señor está sintiendo por toda una sociedad que necesita urgentemente que nosotros manifestemos la vida. Pero nosotros nos comportamos de manera incoherente, ¿no? Y estamos pensando a ver dónde va a ser mi lugar en el cielo, a ver la morada del Señor, a ver qué es lo que está preparando. Él está haciendo todo eso, pero lo que necesita con urgencia es que hoy nosotros estemos manifestando su vida a la sociedad que necesita ser escuchada, o necesita escuchar, mejor dicho, del Señor, necesita experimentar de su amor. Ahora fíjense, primero esta situación de quién era el primero, y después de un estado ahí como de celos, ¿no? Señor, vimos a uno que estaban trayendo libertad, estaban expulsando demonios, cosas que vos nos las encomendaste a nosotros, pero ellos igual la estaban haciendo en tu nombre. ¿No? Como celosos, ¿no? Porque habían otros que estaban haciendo. Habían caído en un estado de competitividad, ¿no? Estaban ahí compitiendo con lo que otros hacían y encima con el otro grupo no estaba Jesús, no estaba el Maestro. ¿Cómo podía hacer eso, no? Y el Señor aclarando ahí, decía, el que está con nosotros, junta con nosotros, ¿no? Está a favor de nosotros, ¿no? Evacuando toda ansiedad, pero después deja algo muy en claro en el versículo 42. Dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Muchas veces ese estado de ansiedad que tenemos porque no vemos lo que a veces entendemos por la palabra, a muchos que quizás Dios les ha dado profecía, les ha dado, ¿no? Y varios saben que este año les he hablado de decir, che, si te hablaron, avanzá, si te hablaron, empezá a hacer, qué estás haciendo de acuerdo a la palabra que Dios te ha dado, a lo que te ha marcado. Porque en ocasiones nos relajamos como demasiado, pero si hay algo que al Señor le incomoda, le molesta, es que por el nivel de incoherencia que tengamos, podamos lastimar a otros. Porque cuando nosotros decimos creer en algo, pero sentimos otra cosa y ejecutamos lo otro, ¿no? Las personas que son inmaduras, aquellos que son pequeños en el Señor, ¿no? Lo único que generamos en ellos es un estado de confusión. Y acá el Señor nos advierte, ¿no? En estas relaciones que podemos tener, ¿no? Primero nos dice, cortá con tanta ansiedad, si querés ser el más grande, hacete siervo de todos. Y después dice, cuidado de lastimar a mis pequeños, porque aquel que lastima a mis pequeños, aunque sean uno de mis 12, más vale le dice que se cuelguen una piedra y sean arrojados al fondo del mar, ¿no? Esa es la importancia que tiene, o que tiene, sí, que tiene para el Señor que nos comportemos de forma coherente. Ahora, una de las cosas que más nos reclama la sociedad, porque de verdad la sociedad nos ve como personas incoherentes, es re triste, pero la sociedad nos ve como personas incoherentes. Aquellos que tenemos la posibilidad, no sé, en diferentes áreas, quizás los chicos en la secundaria, nosotros en el trabajo, los más grandes, aquellos que están en la universidad, ¿no?
muchos planteos de la sociedad nos dicen, pero si ustedes creen esto, ¿por qué hacen esto? Nos lo dicen así, pero si aquel va a la iglesia y después hace el otro, ¿no? Nos ven como personas que creemos una cosa, sentimos otra y ejecutamos una totalmente diferente. La sociedad está viendo incoherencia en cada uno de nosotros. Y hoy me gustaría que un poco podamos pensar, analizarnos, cada uno de nosotros, cosa difícil, pero si estuviésemos en situaciones, en una situación determinada, en una situación, por ejemplo, sé que algunos han estado, quizás otros estén más adelante, y el que estuvo lo puede hablar con toda autoridad, ¿no? Pero muchas veces hablamos, porque nunca estuvimos en ese zapato, de lo que hay que hacer cuando una persona está enferma, ¿no? Y damos palabra y aconsejamos y decimos un montón, a veces barbaridades, ¿no? Porque no entendemos la situación de la otra persona. Nos comportamos incoherentemente, como los discípulos. Señor, estos están haciendo esto en tu nombre, ¿no? Ahora, si nosotros estuviésemos en esa situación, ¿cómo nos comportaríamos? Si nosotros estuviésemos en situaciones económicas difíciles, ¿cómo nos comportaríamos? Si nuestro matrimonio estuviese pasando por una crisis X, ¿cómo nos comportaríamos? Si en nuestro lugar de trabajo estuviésemos viviendo una persecución porque nos piden hacer algo que entendemos que las Escrituras no nos permiten hacer, pero nos lo están exigiendo, ¿cómo reaccionaríamos? Si en el colegio nos piden hacer algo a los que son adolescentes o en la universidad y vemos que no va contra nuestros principios, con eso que entendemos, esa palabra de vida que se nos fue impartida, es cómo reaccionaríamos. Si de repente hacemos un negocio, ¿de qué manera lo haríamos? ¿Cómo nos estamos comportando? Porque de verdad la sociedad nos ve como unos incoherentes total. Y esa no es la responsabilidad del Señor, porque el Señor fue coherente con lo que prometió desde el principio y cómo terminó en la cruz y dónde está Él y dónde nos posiciona hoy, juntamente con Él, en los lugares celestiales. En Él hubo una coherencia total, hay una coherencia y la va a haber siempre. El problema es que la sociedad está viendo en aquellos que tienen que mostrar que son el cuerpo, ¿no? Que son el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, lo están viendo como personas incoherentes. No reflejamos para nada la coherencia del Señor, sino que mostramos una total incoherencia. Ahora, cuando hablamos de situaciones así, que para muchos que no las vivieron podemos quizás reducirlas, para el que los vive decir, uy, la pude subir, y quizás otros estén pasando situaciones que por la palabra entienden que es de una determinada manera, pero que a veces se hace difícil por la presión social y nos encontramos en esa situación, porque son situaciones en donde en la antigüedad perdían la vida. De hecho, en el presente hoy tenemos muchos mártires que por defender esa vida, por defender esos principios y esa moral que se nos son impartidos a través de la vida de Jesucristo, pierden su vida. Ahora, ¿nosotros estaríamos dispuestos a perder un trabajo por los principios, por los valores que nos imparte esa vida? ¿Estaríamos dispuestos a pasar y atravesar una enfermedad y morir, ¿no? Pero convencidos y estando aferrados a aquello que entendemos que se nos fue impartido? ¿Estaríamos dispuestos a atravesar momentos difíciles con nuestra familia? Quizás en nuestro matrimonio, quizás con nuestros hijos, o quizás con familia externa, suegros, cuñados, ¿no? Situaciones familiares que se viven y comportándonos de una manera coherente, creyendo en el Señor. ¿Qué situaciones nos harían desestabilizarnos
o nos harían perder nuestra posición en Cristo, porque lo que tiene que ver es con esto, ¿no? Con preservar, con cuidar, con aferrarnos con todas nuestras fuerzas, con resistir en nuestra posición. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo desde el 35 al 39, habla algo que es maravilloso, ¿no? Que es lindo leerlo, que suena re romántico. El tema es que tenemos que ser coherentes con lo que creemos que es lindo, romántico y con lo que creemos que es la verdad. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? ¿Qué es lo que nos puede separar del amor de Dios? ¿No? El otro día estaba viendo ahí en las noticias, ¿no? Y en realidad no eran las noticias, era un video de YouTube, ¿no? De una persona que había quedado arrestada por robar comida que era para sus hijos, ¿no? Y humanamente lo podemos justificar, decimos, bueno, la necesidad, ¿no? La situación lo llevó a que haga eso, ¿no? Pero si vamos a las Escrituras, que creemos que es la verdad, entendemos que robar es pecado. La típica esa de los papás diciendo a los hijos, decirle que no estoy. Parece re inocente, pero es la incoherencia que tenemos de que creemos por las Escrituras que mentir es pecado. Sin embargo, en muchas familias, en muchos, sé que acá no hay ningunas, pero para que se lo comenten a los otros, se dice y se tienen normalizadas ciertas cuestiones que entendemos que están mal, sin embargo las seguimos haciendo. Y eso no tan solo queda evidenciado en nuestra familia, sino ¿saben dónde se evidencia más? En la sociedad. Porque sin querer evidenciamos esa incoherencia en nuestro lugar de trabajo, en el lugar que estudiamos, ¿no? Nos cuidamos a veces, en el lugar en donde nos congregamos. Pero en el resto mostramos la hilacha y nos justificamos con otra parte de la Escritura. Y termino con esto. ¿Qué tal coherentes nos estamos comportando? Versículo 36. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, y esto tiene que ser nuestro mensaje y lo que debemos de creer en esas situaciones en donde nos invitan, ¿no?, a entrar en un estado de ansiedad que nos lleva a comportarnos de una manera incoherente. Pero esta tiene que ser esa palabra en donde nos debemos afirmar. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo súper conocido, ¿no? Si habremos... Ahora, ¿por qué en esos momentos críticos nos comportamos o nos seguimos comportando de una manera incoherente? Y creo que es algo en lo cual debemos de trabajar como iglesia, ¿no? Y sabemos que, iglesia hay un montón, pero decir, no, nosotros. Que podamos descubrir en este tiempo en qué estoy siendo incoherente. ¿En qué estoy siendo incoherente al querer manifestar a este Cristo que decimos queremos reconciliar todas las cosas? ¿Con qué? ¿Con una incoherencia? Siendo incoherente no vamos a reconciliar a nadie. Al contrario, vamos a generar más rechazo de las personas a esta vida que queremos llevarla y con la cual se tienen que encontrar y reconciliarse. Entonces, tarea número 1 que tenemos que hacer, y entendiendo
que las escrituras son coherentes, que el creador de todas las cosas es súper coherente, que vino y manifestó su coherencia aquí en la tierra, que lo que prometió lo terminó haciendo y nos posicionó en el lugar que nos había prometido. No nos queda otra a nosotros que descubrir en esas cuestiones que estamos siendo incoherentes y trabajar en ello. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué cosas tenemos que modificar. ¿Qué cosas estamos haciendo por cuestiones religiosas, por cuestiones de tradición? Y hemos hablado un montón de esto, pero sé, como decía el pastor Duilio, ¿no? Vamos como de a poco, ¿no? Él ya lo hizo todo. Si hay cosas que están inconclusas, es porque es nuestra responsabilidad. Entonces, animarlos a que en este tiempo puedan hacer una evaluación de cómo están actuando. Si son unos dementes, si están actuando de una manera coherente o si están siendo incoherentes. Y el problema no es darnos cuenta de que somos o no, sino el no quererlo cambiar, ¿no? El poder hacer las modificaciones, el poder doblegarnos ante el Señor y decirle: Espíritu Santo, yo te pido que vos hagas de mí un ser coherente. Que todo lo que yo diga, que todo lo que yo exprese, que todo lo que manifieste pueda ir alineado a tu coherencia eterna. Que nada pueda hacer que uno de los débiles, de los pequeños, de los más inocentes, puedan dejar de creer en vos por una responsabilidad mía. Porque si hay algo que se nos va a demandar es eso. En Santiago nos dice que pecar es, ¿no?, hacer algo que sabemos que no hay que hacer. Saber hacer el bien y no hacerlo. Entonces, que podamos descubrir eso y que a veces son pequeños detalles de nuestra vida cotidiana que todavía no hemos modificado. Que la palabra sea para edificar y no para generar divisiones. Que la palabra sea para edificar y no sea para defender nuestras posturas, ¿no? A veces nos damos, y el común en las familias a veces es darse con las palabras, ¿no? No, pero la palabra dice esto, y del otro lado, pero mi palabra dice lo otro, y del otro, ¿no? Y hay como dos palabras diferentes, ¿no? Que podamos ser coherentes. La palabra del Señor para nosotros, para los santos, es para edificar. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de mucha edificación para tu vida como ha sido para la nuestra. Te esperamos en nuestro próximo podcast.